tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. En esta ocasión se encuentra uno de los invitados habituales, quien nos visita para hablarnos nuevamente del Apocalipsis. Él es escritor, él es músico, él es profesor, organiza tertulias y su nombre es Guillermo Pérez Aranda Mejías. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Luis. Nuevamente aquí contigo para pasar la tarde del viernes. Excelente, pues un gusto, Guillermo, que estés por aquí. La última vez que charlamos fue sobre blues, ¿verdad? Estuvimos hablando del blues, que también tiene que ver con el apocalipsis, porque te acuerdas que estuvimos hablando de Robert Johnson, ¿no? Así es, sí, sí, del cruce de caminos. El cruce de caminos, donde se supone que vendió su alma al diablo, ¿no? Es correcto. Para tocar Y mejor la guitarra. Guillermo, me gustaría preguntarte de dónde te viene este gusto por el apocalipsis, porque ya habíamos hecho una emisión sobre ello y Ujú. sé que es algo que está en tus escritos. ¿Qué es lo que te apasiona del apocalipsis? ¿Qué es lo que te mueve de dicho escrito? Pero, ¿qué te parece si antes de ello definimos qué es el apocalipsis? Bueno, el apocalipsis, si lo definimos muy rápidamente, significa, viene del griego, que el prefijo apo significa des, es el prefijo des nuestro, y calipto es el velo, es desvelar, un desvelamiento que diciéndolo de una manera más sencilla, pues es una revelación. De ahí que los protestantes lo llamen el libro de las revelaciones. Es eso, es una revelación. Es ponernos de alguna manera en la cabeza de Dios y ver lo que tiene previsto para la humanidad. ¿Eh? Y luego me preguntabas acerca de mi interés por este tema. Pues mira, surge hace ya mucho tiempo. Cuando redacté mi primera novela, yo percibí antes de que sucediera todo el tema del COVID, estoy hablando hace aproximadamente 15 años, que el mundo estaba cambiando. Creo que no me equivoqué, lo estamos viendo muy claramente, ya no es una cuestión de teorías conspiranoicas ni nada por el estilo, estamos viendo, todo el mundo ve que el mundo cambia. Yo sentí esa inquietud hace muchos años y escribí una primera novela de la que ya hablamos brevemente la otra vez, que se llama Revelación, justamente haciendo alusión a lo que significa Apocalipsis. El milagro te mata. Y bueno, terminé esa novela que se podría decir que es una actualización del Apocalipsis de San Juan o de Juan, porque no sé si lo dijimos en la otra charla que tuvimos. Hay una discrepancia sobre si el autor es el apóstol San Juan o simplemente un profeta llamado Juan. Y entonces yo hice como una especie de renovación de ese Apocalipsis bíblico y bueno, esa fue mi primera novela que publiqué, ya te digo, hace ya aproximadamente, bueno, hace ya varios años. Pero me quedó esa inquietud y como descubrí estudiando y documentándome para esta novela, pues unos escritos muy interesantes que también tratan temas apocalípticos, escatológicos, sobre la cosmogonía del mundo, como pueden ser pues, los Vedas, como puede ser el Islam, textos apócrifos. Lógicamente los husmeé, los atisbé por encima, pero me llamaron muchísimo la atención. De hecho, en mi segunda novela, que espero que salga este año o el próximo a más tardar, también he seguido indagando y descubriendo muchas más cosas, ¿eh? Yo me considero un neófito porque yo lo que creo es que humildemente tenemos que ir aprendiendo a nuestro ritmo de toda esa sabiduría ancestral que nos proporcionan todos esos textos, ¿no? Que gracias a Claro. Dios hoy tenemos en nuestra mano. Entonces, un poco ese es haciéndote un resumen breve, el recorrido y mi aproximación a todos los temas escatológicos y apocalípticos, ¿no? Mencionaste que es una revelación, Guillermo. Ujú. Me gustaría si nos puedes hablar un poquito más
de qué es una revelación y más que definirlo, qué importancia tienen las revelaciones para el cristianismo y si también se encuentran en otras religiones o todas las religiones cuentan con revelaciones. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la importancia de las revelaciones? Yo creo que hay que hacer una distinción importante si hablamos de distintas religiones, a mi modo de ver. Por un lado está la revelación como tal, que suele ocurrir en las religiones abrahámicas, ¿no? Es decir, en el judaísmo, en el islam o en el cristianismo. Es decir, un ser transhumano, un ángel, se aparece a una persona generalmente humana, y le revela algo, algo que va a ocurrir. ¿De Ujú, acuerdo? Quizá en las religiones orientales, o mal dicho orientales, porque también el catolicismo, el cristianismo viene de Oriente, ujú, pero bueno, en esas que entendemos todos como el hinduismo, el budismo, se produce más una iluminación, una iluminación interna que uno por medio, pues por ejemplo, de la meditación, recibe una iluminación para darse cuenta de algo, por ejemplo. Pero de alguna manera, Luis, yo creo que ambos caminos llevan al mismo lugar. Son distintas formas de llegar al mismo sitio. ¿Eh? Porque realmente cuando estudias un poquito, ya te digo un poquito, a mí me queda muchísimo por estudiar y no me considero para nada especialista de nada. Pero cuando lo estudias un poco te das cuenta de que todas las religiones y todos estos textos, el significado es el mismo. Son textos cargados de simbología, que intentan de alguna manera explicar un misterio que es inexplicable. Ese misterio inexplicable no es otra cosa que Dios. No es otra cosa que Dios al que le ponemos nombre, pero que en realidad no tiene nombre. Pero bueno, eso si quieres nos adentramos más adelante. Yo creo que respondiendo a tu pregunta, es la interpretación que yo le doy, esa diferenciación que yo le doy en cuanto a las religiones, ¿no? claro. Mencionaste las religiones abrámicas. Ujú. Lo contrario o el opuesto de las religiones abrámicas serían las religiones orientales. Bueno, es curioso, tocas un tema importante. Yo no lo considero contrario, porque como te digo, a mi modo de ver, todo viene a explicar lo mismo. Pero Claro. sí que es verdad, no solamente en la religión, sino en todos los aspectos del mundo, en la historia, en la política, en la cultura, siempre necesitas a un otro, ¿no? Por ejemplo, Occidente. Occidente, o mejor dicho, para entenderlo mejor, si hacemos un viaje histórico, lo que era Europa antes de llamarse Europa se llamaba la cristiandad, ¿verdad? Ujú, Entendíamos Europa como la cristiandad, aquellos estados que se identificaban con ese credo. Y los otros, la otredad, de alguna manera, era el Islam. Entonces, yo no creo tanto que en las religiones entendidas como orientales, porque orientales son todas, esas religiones surgen entre el Tigris y el Éufrates, lo que se llamaba el centro del mundo, ahí es donde surge la civilización. De hecho, la apocalíptica judía, que luego hablaremos si quieres, surge ahí, todo surge ahí. Entonces, religiones orientales, ¿qué entendemos por religiones orientales? Es otro modo de ver, como te digo, otro camino para llegar al mismo sitio, ¿sabes? claro. Guillermo, en alguna ocasión, no sé si escuché a Dragó o lo hablamos en alguna emisión, de que el cristianismo, como tú bien dices, es una religión oriental que se occidentalizó. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuándo se occidentaliza el cristianismo? ¿Cuando pasa a ser la religión oficial de Roma, quizás? Sí, es que, bueno, la occidentalización del cristianismo es un proceso histórico muy interesante, ¿no? Porque
sí que es cierto que nace en Oriente, lógicamente, pero llega a institucionalizarse. Si no me equivoco, primero está el, el- el concilio de Nicea, donde se acepta el cristianismo en Roma, pero luego es en un edicto posterior donde se concibe el cristianismo como única religión. Pero yo creo que más, fíjate tú, porque muchas veces se dice que Occidente es Roma y Grecia. Yo creo que son unos importantes pilares, pero yo creo que efectivamente, como tú dices, la cristiandad es la base de Occidente. Es la base de Occidente, porque como te he dicho antes, la cristiandad era lo que se entendía antes como Europa. Yo creo, si no me equivoco, fue Erasmo de Rotterdam en el siglo, muchos siglos más tarde, cuando habló de Europa por primera vez. Siglo XV Entonces, quizás. Sí, 15, 16, 16, 16. claro. Sí. En el Mm. siglo XVI es cuando habló de Europa por primera vez. Pero era, entonces, y realmente los pueblos que conformaron Occidente, si te das cuenta, no fue Roma ni Grecia, fueron los bárbaros. Los bárbaros que heredaron ese credo. Fueron ellos que, bueno, se entendía bárbaro es el término latino de extranjero. Muchas veces se entiende como bárbaro la persona que no tiene cultura y que son unos salvajes, pero bueno, ellos también tenían su cultura. Siempre a lo largo de la historia han existido una serie de bárbaros que por lo general venían del norte, y entonces, bueno, muchos adoptaban y adaptaban nuevas creencias, como en este caso, ¿no? En Claro. este caso, y ahora podemos ver, uniendo un poco con lo que estamos hablando hoy, que estamos viviendo la decadencia de Occidente, que se puede entender a lo mejor como un apocalipsis, quizá, o un decaimiento de esa pasada cristiandad, ¿no? Como decía Dragó, el mundo ya se terminó, solo que no nos hemos dado cuenta. Bueno, pues Y estamos bueno, él, es evidente que estamos en ese proceso, ¿no? y él Y yo decía creo que... perdón que te interrumpa, que No, 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 tranquilo. que el mundo venía en decadencia desde el siglo quinto antes de Cristo. Creo que es el siglo de Buda, de Pitágoras. Claro, No sé si claro. es el quinto o el Sí, cuarto sí, por sí, ahí, sí, sí. pero bueno. Sí, es bueno cuando surgió. Es que ahí surgió, en ese siglo surgieron y hubo grandes pensadores, grandes filósofos. Mm. eh, Surgió, por ejemplo, en el judaísmo, ¿no? Antes que hablábamos del judaísmo, surgió la idea apocalíptica. Eso es un aspecto muy interesante. La idea apocalíptica en el pueblo judío fue progresando en esa época, lo que se llama el judaísmo del segundo templo, que fue desde la vuelta del exilio de Babilonia de los judíos hasta la destrucción del templo por Tito, el emperador romano, hijo de Vespasiano. En esa época, la evolución del pensamiento de los judíos cambió mucho. Y eso es también muy interesante. Y fue en esa época, ¿no? Estamos hablando quizá del siglo un poco más tarde, del siglo sexto antes de Cristo al siglo primero después de Cristo, esos 500 años, se forja un pensamiento apocalíptico en el pueblo judío por todos esos, también por toda esa influencia de cambios históricos, por la llegada de los persas, con unas ideas muy interesantes que son, curiosamente, el monoteísmo, el cambio de la concepción que hablamos el otro día, temporal, del cambio de la concepción temporal circular a la lineal, de un concepto dual del bien y del mal. Todo eso influencia tremendamente en el pueblo judío, porque claro, o sea, ellos fueron exiliados por los babilónicos, por Nabucodonosor en el 580 y tantos antes de Cristo, pero luego llegó Ciro, que era más tolerante, pudieron construir un segundo templo, pero luego, ¿qué pasó? Pues antes hablamos de los bárbaros de los bárbaros y de la cristiandad, pues lo mismo ha pasado en todas las épocas. Luego llegaron los griegos
con esa influencia helenística, llegaron en Jerusalén, empezaron a poner gimnasios, empezaron a helenizar todo aquello y los judíos vieron que su cultura se venía abajo, desaparecía. De hecho, muchos de ellos pensaban que sus prácticas eran salvajes, como la circuncisión, ¿no? Y fue cuando se dio algo que se refleja en la Biblia, como es la abominación de la desolación, que es cuando Antíoco IV profana el templo, sacrificando un animal impuro en el altar. Entonces, es ahí cuando este pueblo, es muy bonito esto, porque este pueblo empieza a darse cuenta de que su pueblo puede desaparecer. Entonces, es cuando surge esa idea de que puede llegar el fin de los tiempos y que están viendo, están observando que hay señales, el concepto de señal es muy importante, que le están llegando señales del fin de los tiempos y que por lo tanto llegará el esperado Mesías, el Mesías. Que eso vendría a ser el apocalipsis judío o la apocalíptica judía, como Sí, mencionas. exactamente. Es cuando surge en ese momento que te digo del judaísmo del segundo templo, es Mm, cuando surge ese pensamiento de la apocalíptica judía. mm, Porque ten en cuenta, y esto es muy interesante, las creencias van evolucionando, no siempre son las mismas. Los pueblos eh, a- que antecedentes al judaísmo no tenían ese pensamiento de monoteísmo o de linealidad o de resurrección o de vida eterna. Son conceptos que van llegando, pues lo que hablábamos antes, de otras culturas que se van adaptando y adoptando. Entonces, el mazdeísmo, aunque es una cultura que ha prácticamente desaparecido, creo que sigue vigente en los parsis de la India, ¿no? Pero tiene mucho influyó mucho en el judaísmo por esos aspectos que te he dicho, ¿no? Sobre todo del monoteísmo, esa dualidad. eh, Entonces, eso va pasando de una cultura a otra y de una cultura a otra, ¿no? Y yo creo que surge ahí el sentimiento apocalíptico judío, ¿no? claro. Guillermo, mencionaste que la cristiandad es la base de Occidente y recuerdo que Alejandro Jodorowsky en uno de sus libros que son los Evangelios para sanar, no sé si lo has leído o has No lo he escuchado. leído, estuve en una especie de obra de teatro de Jodorowsky hace muchos años, pero confieso que no he leído nada de Jodorowsky. Y ahí menciona que en, en, en la base de toda cultura, en la base de toda cultura siempre hay un libro sagrado, que es desde donde todo surge. Ese libro sagrado sería la Biblia en Occidente, ¿no? Y bueno, Jodorowsky decía que la concepción de ver el mundo de Occidente tiene que ver con este libro sagrado, independientemente de la religión que seas. ¿Tú estás de acuerdo con esta visión de la importancia que tiene un libro sagrado para una civilización o una cultura? Que toda cultura se basa en un libro sagrado. Sí, bueno, aquí en esta reflexión abordas varios temas muy interesantes. Obviamente la cristiandad se basa en un libro sagrado, que es la Biblia, pero tú fíjate, hay una diferencia, y esto es importante que lo observemos, hay una diferencia radical con las otras religiones del libro. Y te voy a explicar por qué. El Corán, el Corán se lee. La Tanaj, el Antiguo Testamento judío, se lee. La Biblia en esa época no se leía. Eran los sacerdotes los que lo leían y lo interpretaban, entre otras cosas porque el pueblo era en su gran mayoría inculto. Pero, y yo creo que este es uno de los grandes, a mi modo de ver, y humildemente, espero que nadie se ofenda, pero a mi modo de ver, es uno de los grandes errores de la cristiandad, el no haber dejado leer. Los judíos leían, los musulmanes leían y nosotros no leíamos. Luego, has hablado de la influencia cultural del libro sagrado.
lógicamente yo creo que sí la tuvo. ¿Qué es cultura? Cultura es todo lo que el ser humano crea. Hay una cultura, por un lado, material y una cultura inmaterial, que es, a mi modo de ver, la más importante, es la que queda, es la que se hereda, es la que, como tú decías, se crea cultura y luego se crea lo que nosotros hemos hablado antes, civilizaciones, en base a esas culturas, tanto inmateriales como materiales, predominando la inmaterial siempre. Entonces, sí, son libros muy importantes, pero ya te digo, yo creo que esa pequeña anotación que te he hecho sobre el leer o no leer es fundamental para ver la evolución que ha tenido un poco las religiones, ¿no? ¿Cómo ha afectado el no haber, el que ese texto no se haya leído? Que los sacerdotes eran los que propagaban la información. A mi modo de ver, yo creo que todo no es radical, no es ni blanco ni negro. Yo sí pienso, a diferencia de a lo mejor lo que piensan los protestantes luego a posteriori, porque luego eso podemos hablar un poco si quieres, que también es muy interesante, los diferentes cismas que ha tenido la Iglesia. No, no los conozco con detalle, pero es curioso. Me decías, el tema de haber leído o no. Yo sí creo que cierta guía debe haber a la hora de enseñar un libro sagrado. Es decir, a diferencia de los protestantes que creen en la libertad, en la libertad de poder interpretar la Biblia, yo sí creo que alguna directriz sí que tiene que haber a la hora de enseñar un texto sagrado, entre otras cosas porque es complicado y está lleno de simbología que muchas veces no entendemos. Pero claro, ¿quién interpreta ese libro? Ese libro los interpretan seres humanos que pueden interpretarlo de manera equivocada. Entonces, claro, esto es un tema muy peliagudo porque, claro, uno puede interpretar lo que quiera, pero el riesgo fundamental, Luis, el riesgo fundamental de estos libros, como te he dicho en el principio de la charla, es quedarse con el tótem, quedarse con el símbolo, adorar al símbolo y no buscar el significado. Ese es el riesgo de toda religión. Uno tiene que entender que casi todo el texto es simbología. Y desde el punto de vista literario, que a ti y a mí nos interesa mucho, la simbología es muy bella estilísticamente, ¿no? Pero no te puedes quedar con eso, no puedes, claro, y el riesgo de que cualquier persona lo lea y no sea de alguna manera guiado, es que se puede quedar con eso, con el fanatismo de adorar al símbolo. Y eso es absurdo. Es religión para niños. Guillermo, volviendo al Apocalipsis, ¿para qué otras religiones es importante el Apocalipsis? Bueno, mencionaste a los protestantes y mi pregunta es si hay otros tipos de Apocalipsis en otras religiones, visiones del fin de los tiempos, revelaciones, o esto es algo muy cristiano nada más. Hay cientos, Luis, hay cientos de apocalipsis. Incluso dentro del mundo cristiano hay muchas variedades. Están los canónicos, los que conocemos, los apócrifos. De hecho, hay uno muy interesante que te aconsejo a ti y a todos tus oyentes, que es, por ejemplo, dentro del libro de Enoch, que es un texto apócrifo no reconocido por la Iglesia Católica, pero sí curiosamente reconocido por la Iglesia etíope, eh, que para ellos sí es un libro canónico. Bueno, pues son 5 libros y uno de los cuales es uno de los primeros apocalipsis que hay, es el libro de los vigilantes, que tiene una historia muy bonita, que si quieres te explico brevemente. Digamos que el cielo, tierra están divididos como en capas, entonces los ángeles que estaban muy cerca de la tierra son mandados por Dios para vigilar a los humanos. Entonces estos ángeles se enamoran de las humanas, procrean con ella y dan lugar, que te sonará por el tema platónico,
dan lugar a los gigantes que empiezan a atemorizar a los hombres y entonces Dios decide acabar con ese mundo. ¿Mm? Enoc, te hago un pequeño inciso, es el antecedente de Noé. ¿Mm? Padre de Matusalén, abuelo de Noé. Entonces, este, por ejemplo, es uno de los apocalipsis que son apócrifos, no están reconocidos por la Iglesia, aunque fíjate, curiosamente, en la Biblia sí se hace referencia a estos gigantes que son los Nefilim. ¿Mm? Luego te sonará a lo mejor porque en la tradición sumeria se habla de una historia muy parecida y hablan de los Anunnakis, que son seres que vienen del espacio y que traen una tecnología muy avanzada. De hecho, bueno, hay teorías para todo, entre las cuales hay unos que dicen que fueron los que construyeron las pirámides o que dejaron bueno, pues una sabiduría muy importante en la Tierra. Pero bueno, son historias bueno, pues, son muy parecidas entre ellas, y son, por ejemplo, relatan un apocalipsis muy interesante. De ahí, por ejemplo, se dice que es también el origen del porqué del velo, y es para que las mujeres se tapasen el pelo para evitar que otros futuros vigilantes se enamorasen de ellas. ¿En dónde está esta historia de los extraterrestres? Eso es en la tradición sumeria, habla de los Anunnakis ¿cómo se llama esto? Ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, ¿cómo se Pero es llama? un texto de hace Sí, siglos, sí, ¿no? sí, es en la tradición sumeria que habla de Claro. esto. Y es un relato muy, muy parecido al libro de los vigilantes de Enoch. Y bueno, si te das cuenta, si te vas al banquete de Platón, también te habla de los gigantes. Luego en la Biblia, como digo, en el Génesis, te habla de los nefilim. O sea, te habla de algo que luego, curiosamente, lo expulsaron de los libros canónicos de la Biblia. Mm. Y hace referencia, en la Biblia canónica te hace referencia a eso. De hecho, dice que los hombres son vistos por estos Nefilim como saltamontes o algo así, dice, porque eran muy grandes. O sea, es curioso porque libros que no están aceptados, luego en cambio sí se hace referencia a la Biblia de ellos. Claro. ¿Sabes? Increíble. Mm. Guillermo, en los símbolos del apocalipsis, ¿cuáles son los más importantes desde tu punto de vista y qué significan para, pues, para la tradición cristiana? Bueno, si me hablas de cristianismo, porque claro, hay símbolos y señales que, como he dicho, son muy importantes en todas las religiones. Pero como te he dicho antes, todas las religiones vienen a explicar lo mismo. Entonces, hay un símbolo muy importante o una señal muy importante. Luego podemos hablar de señales y símbolos curiosos, como en el Islam, que hay unos muy curiosos, pero hay algo muy común en el hinduismo, en el Islam, en el cristianismo, y yo creo, me atrevería a decir que en casi todas las religiones. Y es que hemos cambiado a Dios por otro Dios, que es el dinero, es lo material. Y esto se habla en muchas religiones, esto se dice. Esto es una advertencia constante en todas las religiones. Se dice que se va abandonando la idea de Dios, que como hemos dicho en un principio, a lo mejor se habla de Dios en las religiones abrahámicas, pero se habla más de conciencia en las religiones hinduistas, pero se va abandonando esa idea de Dios para adorar a un nuevo Dios que es el materialismo. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, el escritor Eduardo Galeano, que tiene un párrafo muy interesante que habla que somos la generación del envase, ¿no? O sea, lo que importa es el envase, no el fondo de las personas o del significado de la vida, ¿no? Realmente somos, pues eso, una generación superflua y transparente, ¿no? Que nos fijamos en lo material, nos interesa en lo material y nos olvidamos de lo más importante, ¿no? Porque como dice el hinduismo, y esto es muy bonito, realmente vivimos en un sueño, porque si Dios es amor, esto que es un mundo de odio, de enfermedad, de dolor, de egoísmo, no puede ser real. Entonces, lo que tenemos que tender es a despertarnos. ¿Y tú crees que el apocalipsis, los símbolos, de alguna manera
nos ayudan a despertarnos. Yo creo que sí, y como te insisto en esta idea porque es importante, yo creo que todas las religiones vienen a decir lo mismo, y el Apocalipsis de San Juan lo que nos da es un mensaje de esperanza. Nos hemos quedado, y Hollywood ha hecho mucho mal, y todo, bueno, la literatura también de los últimos tiempos, apocalíptica, creemos que todos son zombies y cosas de estas. No. O sea, el mensaje final del Apocalipsis es de esperanza. Es decir, si tenéis fe, si vais por el buen camino, si no os dejáis poner en la señal de la bestia, que sin ella no podréis ni comprar ni vender, pues entonces al final viviréis en el Jerusalén celeste y viviréis con Dios, viviréis con Él. En un sitio que está descrito en las últimas páginas del Apocalipsis, con sus medidas, medirá tanto, tendrá una muralla de 3 características, viviréis con Dios, o sea, te lo explica cómo va a ser. Pero de alguna manera yo lo entiendo, Luis, y ahí me atrevería, esto es una opinión personal, me atrevería a decir que se ve un poco de circularidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera vuelves a vivir con Dios. ¿Quién vivía con Dios en un principio? Pues Adán y Eva. Adán y Eva, donde vivían en el jardín del Edén, y con quién Dios estaba con ellos. Dios estaba ahí con ellos. Al igual que lo que esperan los judíos, quieren volver al jardín del Edén, al Gan Edén que le llaman ellos. Entonces, ¿qué espera el hinduismo? Despertar, despertar, y el cristianismo de alguna manera despertar también, revelarse, darse cuenta de que este mundo, como dice el hinduismo, es una farsa, es una mentira, es un sueño, y que tenemos que despertar en una realidad, y esa realidad es Dios, que es amor. Dios es una palabra, estamos constreñidos, ¿eh? Hay que tener eso también muy en cuenta al hablar de estos temas, ¿eh? Estamos constreñidos por lo que nos rodea y por lo que sentimos, o sea, por la materia, por el espacio y por el tiempo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de estudiar todos estos temas. ¿Qué significa 666? Este ¿Mm? símbolo que El se número de la relaciona bestia. mucho con el Bueno, apocalipsis, ¿verdad? sí, el número es el número de la bestia, es el número de la bestia. Bueno, sabes que en eh, la- las letras hebreas tienen un valor numérico, es lo Ujú. que se llama el estudio de la gematría. Entonces, bueno, los que han hecho estos estudios han llegado a la conclusión, por ejemplo, de que, porque a veces aparece como 666 y a veces como 616. Entonces, los que han hecho el estudio gemátrico han llegado a la conclusión que se referían, los historicistas sobre todo, que se referían a Nerón Caesar en latín, que corresponde ese estudio gemátrico con Nerón. ¿De acuerdo? A veces aparece 616 y es porque han hecho el análisis gemátrico desde el punto de vista hebreo, haciendo una traducción hebrea, ¿no? Entonces, en principio es eso. Pero lo que es la señal de la bestia en sí es lo que se dice, sin la señal, sin el número, perdón, sin el número de la bestia, no se podrá ni comprar ni vender. Es decir, que tú fíjate, bueno, esto no nos puede sonar ya, ¿no? A ciertas cosas, ¿no? Si no tienes ciertas cosas, si no estás, por ejemplo, enganchado a la tecnología, pues no puedes hacer ciertas cosas. Si no tuvieras, si tú imagínate una persona hoy en día que no tenga internet, no puede hacer nada. ¿M? Claro. Luego ha habido gente que ha dicho que, bueno, pues con lo del tema del COVID, ¿no? Quien no se ponía la vacuna, pues no podía hacer ciertas cosas. Bueno, bueno, yo eso lo dijo cada cual que piense lo que quiera, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí lo dice. Bueno, es curioso. Eh, en general, el apocalipsis para ti, Guillermo, ¿cuál sería el principal significado? Es decir, lo que más te llama la atención. ¿Cuál sería como el mensaje? Bueno, has ¿Cómo? hablado mucho de que es un escrito de Sí. esperanza. Ese sería Pero la... además es un mensaje, Luis, que yo creo que está presente en todo lo que dice Jesús. En todo lo que dice Jesús. Jesús habla de 3 cosas fundamentales. eh, yo creo que es del fin del mundo, no solamente en el Apocalipsis de San Juan,
sino en otros apartados de la Biblia, muy bonito, que habla de las señales del Apocalipsis, habla del advenimiento del reino y habla de la vida eterna. De alguna manera, estas tres cosas son la misma, son la misma cosa. Es un mensaje de amor, es un mensaje de vida eterna, es un mensaje del advenimiento del reino, que si nos damos cuenta en el Padre Nuestro, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, le estamos pidiendo a Dios que ese reino, que hay una figura muy bonita en el Apocalipsis de Juan, que es cuando baja esa mujer embarazada, lo que va a dar lugar es al reino de Dios en la tierra, porque va a ser una nueva tierra y un nuevo cielo, como te he dicho antes con Dios. Entonces, yo creo que la señal, tanto en el Apocalipsis de San Juan, o lo que nos están diciendo insistentemente todas las religiones, ¿eh? Es que nos amemos y que tengamos fe en que vamos a vivir un mundo mejor. Pero todos dicen lo mismo. Es que el Islam, del cual no hemos hablado mucho, también tiene una forma de explicarlo muy bella desde el punto de vista literario, y es que la muerte va dando muerte a todo lo que se encuentra al final de los tiempos, hasta que da muerte a la misma muerte para que todo se vuelva a reunir con Dios. Otra vez el concepto de unicidad. ¿Te das Ujú. cuenta? Otra vez volvemos a lo mismo, a la unión con Dios. El uno. O sea, lo que hablamos la otra vez, al uno. Si es que por eso te digo, ¿qué pasa en el hinduismo? Lo mismo, uno va teniendo una serie de reencarnaciones, el ciclo del samsara, hasta que llega a lo que se llama el moksha, que tu Atman, que es sí, así, digámoslo rápidamente, es lo que entienden los católicos como el alma, se une con el alma universal. El Brahman, Atman, ¿no? Tu Atman con el Brahman. Entonces, que eso también, por ejemplo, Aldous Huxley habla, que también estaba muy influenciado por el hinduismo, tiene un libro, de hecho, que se llama Moksha, y es ese proceso de unirse, pues con lo que dices tú, con la unicidad, con el uno, en definitiva. Ujú. Em, no sé si recuerdas que Dragos estaba queriendo llevar a cabo un trabajo sobre el apocalipsis, que Ah, iba a ser sí, es verdad. su última novela, incluso viajó a la isla de De Patmos, Patmos. etcétera, y tuvo por ahí este percance de que creo que fue una especie de ataque epiléptico donde tuvo unas revelaciones y visiones. Por curiosidad, me gustaría preguntarte si alguna vez hablaste con él sobre el apocalipsis o... Bueno, sí, tuvo la gentileza de acudir a una de mis tertulias, y yo le dije que mi libro, mi primera novela, defendía la tesis de que Internet era la bestia, Ujú. era la bestia, ¿no? Era el anticristo, porque de hecho el World Wide Web, www, de alguna manera corresponde a la letra hebrea Bab, entonces, pues, que tiene el valor numérico de 6, o sea, sería 666. Wow, Que eso también, no que sabía. también, que también, por ejemplo, en la bebida esta Monster, ¿sabes cuál es? Sí, Esta sí. bebida energética, pues si te das cuenta, ese símbolo, si lo buscas, es el símbolo BAP, que corresponde numéricamente al 6. O sea que ahí tienes la bebida de la bestia. Pero bueno, eso ya son conspiranoias, pero bueno, pero es curioso en cualquier caso, ¿no? Es curioso. Y bueno, lo que te digo esto, me preguntabas por Dragó, bueno, pues le comenté esta teoría, ¿no? Dice, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que Internet es la bestia, ¿no? Y ese es el comentario, digamos, sobre estos temas que tuve con él. Y la verdad es que me hubiera encantado, vamos, me hubiera encantado haber leído lo que él tenía previsto sobre el apocalipsis, ¿no? Porque es un Ah, tema que ya digo, llevo estudiando bastantes años,
aunque es un tema, ya te digo, me considero un neófito porque hay mucho que estudiar, hay cientos de apocalipsis y bueno, me hubiera encantado haber visto ese libro terminado, ¿no? De hecho, estuve hace poco con Naoko y me gustaría un día preguntarle si tiene por ahí algún escrito de él, me encantaría verlo, no sé, Claro. sería muy interesante. Guillermo, me gustaría preguntarte el Apocalipsis, pues canónico, por así decirlo, se dice que lo escribió el apóstol Juan, pero es al parecer imposible que él lo hubiese escrito por los tiempos, o tú crees que sí hubo un apóstol Juan que lo escribió, cuál es tu teoría de quién lo escribió y más o menos cuándo se escribió. Mi teoría particular te diré que no lo sé. Te voy a decir las dos teorías que hay. Una que es San Juan, que desde el punto de vista histórico es prácticamente imposible porque tendría casi el siglo de edad cuando lo desterraron a Patmos. Se dice que lo desterraron a Patmos porque, bueno, se produjo un milagro, lo sentenciaron a muerte, hirviéndolo en una olla, entonces no se murió y de ahí, bueno, pues como no se murió, lo desterraron a Patmos, donde estuvo unos años y ahí tuvo esa revelación, como decíamos antes, de unos ángeles que le llevaron a ver todo lo que iba a suceder y le pidieron que escribiese una serie de cartas, las 7 cartas a las 7 iglesias, ¿no? Éfeso, Esmirna y demás. Bueno, es bastante, hombre, si lo vemos con los ojos, digamos, de la historia, es bastante poco probable que fuera San Juan. De hecho, incluso ya en sectores de la iglesia se dice que es muy poco probable que fuera el apóstol amado, que era San Ujú. Juan, el Cebedeo. Es bastante poco probable. Seguramente yo tiendo a pensar que seguramente fuera un profeta. Hablan de los juanistas también, creo. Bueno, pues, y de hecho creo que cuando estaban indecisos en sí incluir o no el Apocalipsis de San Juan en los libros canónicos, ¿eh? Creo que hubo dudas en su momento. Así que ya te digo, no, yo particularmente no lo sé, como te digo, o a lo mejor no existió, quién sabe. No. ¿Quién lo puede saber? Es muy difícil saber. Y para ti, ¿crees que es el trabajo de una persona o una especie de trabajo colectivo que se juntó? Yo tiendo a pensar que en en estos libros sagrados, siempre hay un trabajo colectivo. Tú fíjate, por ejemplo, es muy curioso, en los Vedas hinduistas, se fueron transmitiendo oralmente durante siglos y siglos. O sea, estamos hablando de Claro. unos escritos, si no me equivoco, creo que son de alrededor de 2500 antes de Cristo, algo así. Son los primeros escritos religiosos que se produjeron. Si no, bueno, luego también está el Enuma Elis, que creo que es anterior, no lo sé. Pero se fueron transmitiendo oralmente. Tú fíjate la capacidad, es que ahora hablan mucho de progreso, ¿no? Pero bueno, cuando hablan de progreso a mí me hace mucha gracia porque no sé, a veces se puede progresar hacia atrás también, porque tú fíjate lo que es transmitir oralmente toda esa sabiduría durante tantos siglos. Entonces, supongo que serían, respondiendo a tu pregunta, pues un conjunto de gente, una comunidad, pero también es cierto que, claro, el concepto que ahora tenemos de comunidad es distinto. Antes yo creo que había esa proximidad cultural. Que claro, y eso eso lo da la religión. O sea, tú la cultura pues se basa un poco en todos estos textos que vas heredando, que te van contando tus padres. De hecho, ¿por qué se está acabando Occidente? Enlazando con lo de antes. ¿Por qué se está acabando Occidente? Porque en Occidente no estamos teniendo hijos, no estamos teniendo descendencia. ¿A quién le cuentas la cultura que tú tienes? ¿A quién? Al gato. El gato no te va a transmitir ninguna cultura, el pobrecito, ¿no? Claro. Ujú. Guillermo, se me hace muy interesante todos los datos em, que tienes al respecto y me gustaría preguntarte qué lecturas haces sobre el apocalipsis, sobre todo para nuestros escuchas y bueno, para mí también que me interesa el tema. Alguien que
como yo que tengo un conocimiento muy básico al respecto, obviamente aparte de ir al texto bíblico, qué otras lecturas recomiendas? ¿Qué otros autores? No sé si hay académicos que te gusten que han abordado el tema. Hombre, hay uno que has entrevistado tú y que tiene un libro muy interesante, que es Antonio Piñero. Ujú. Antonio Piñero tiene un libro que es de los Apocalipsis, de hecho, de estos que te he hablado, que son apócrifos, cristianos, judíos. Él hace una recopilación muy buena, yo tengo ese libro y ese es uno que te aconsejo. Luego también aconsejo leer el Apocalipsis de San Juan, claro está, porque son muy poquitas hojas. A lo mejor al principio es una lectura para repetirla, hay que leerse esas páginas unas cuantas veces. Y son textos que son aconsejables porque hoy en día nos estilan, porque están llenos de simbología, pero son una simbología muy interesante y porque tú te da pie a investigar. Luego, pues el acercarse a otras religiones no está de más. Yo creo que es importante por eso que te he dicho antes. Te das cuenta de que hay más en común que diferencias. Y por una parte es una alegría, pero por otra parte es una pena, ¿no? Porque ves la cantidad de gente que ha muerto por defender diferencias mínimas, ¿no? En algo que viene a decir lo mismo. O sea, tú fíjate lo curioso que en el Islam, Jesús es un profeta del Islam, es Isa y es el que, en algunas creencias del Islam, mata al anticristo del Islam, que es el Dajjal. O sea, Jesús, Isa, baja, como ocurre en la Biblia, viene para dar muerte al Dajjal, que es el anticristo islámico. Jesús es un profeta del Islam. Miriam es María, es la madre de Jesús y está en el Corán. El Dios de los cristianos es el Dios de los árabes y el Dios de los judíos. Y seguramente también es el Dios del hinduismo, el Brahman, es que, entonces, yo animo a la gente a que lea otras religiones. Digo, pero ¿cómo voy a leer el Corán? ¿Cómo voy a leer el hinduismo? ¿Cómo me voy a leer el Numa Elis? ¿Cómo me voy a leer, por ejemplo, el mazdeísmo? Tú lees el mazdeísmo y dices, pero si este es el cristianismo. O sea, y la evolución que tienen los pueblos. Además, si haces el ejercicio de al mismo tiempo hacer una comparación histórica como la que hemos hablado antes del surgimiento de ese sentimiento apocalíptico en el pueblo judío y el por qué, esa influencia de justamente el mazdeísmo, el zoroastrismo, que viene a ser lo mismo prácticamente en el pensamiento judío, es maravilloso cómo van confluyendo todo eso, pero y esto creo que te lo dije la otra vez, son puertas para llegar al mismo sitio. Son símbolos para explicar un significado que es muy difícil de explicar, porque como te decía también antes, estamos los seres humanos constreñidos a una serie de pilares que son el tiempo, el espacio y la materia. Y esto está hablando de algo que está fuera del espacio, del tiempo y de la materia, que es Dios. Dios es eterno, ¿eh? Dios es infinito. Entonces no se acoge a eso. Y de hecho, el lenguaje, la escritura son posteriores a ese concepto divino, son incluso posteriores a lo que es la conciencia, la mente, la capacidad de pensar. Entonces estamos limitados. Hay que tener eso presente a la hora de estudiar estos textos. Es el consejo mi humilde consejo que puedo dar. Guillermo, me gustaría preguntarte sobre la geografía del Apocalipsis. Bueno, mencionas brevemente la isla de Patmos. ¿Qué importancia tiene la geografía para este texto y si es de alguna manera simbólica esta isla? Bueno, eh, es desterrado Juan ahí y desde ahí, que está cerca a lo que es la actual Turquía, bueno, pues Ujú. él tiene el encargo de mandar a las 7 iglesias, ¿eh?
que están en, como te digo, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Son siete, no sé si se me ha olvidado alguna, pero todas estas iglesias van a recibir un aviso de cómo se tienen que comportar. Es muy curioso ahora que dices que te aconseje, me has dicho antes y se me ha olvidado, te voy a aconsejar un autor muy interesante, argentino, jesuita, que se llama Leonardo Castellani. Ok. Leonardo Castellani, de hecho, tiene un libro que se llama El Apocalipsis y él hace una interpretación, te la puedes creer o no, pero hace una interpretación muy sui generis del Apocalipsis. Por ejemplo, ahora que hablamos de las iglesias, de las cartas, perdón, a las siete iglesias, él cree que cada carta, ahora que hablabas tú de geografía, de historia y demás, cada carta, según Leonardo Castellani, corresponde a una época histórica. Es Mm, decir, la primera carta, por ejemplo, se refiere, si no me equivoco, al surgimiento de la Iglesia Católica que va de tal año a tal año. Por ejemplo, ahora nuestra época correspondería a la época de Filadelfia, a la Iglesia de Filadelfia. Según Castellani, lo que se dice en la Biblia, en, pues nuestra época sería la anterior a la Odisea. O sea, en esta época se supone que va a venir otra vez Cristo, que es lo que se llama la parusía, ¿no? La segunda venida de Cristo, que también aparece en el Apocalipsis. Que va a venir como guerrero a luchar en la batalla del Armagedón contra las fuerzas del mal. ¿De acuerdo? Entonces, esa interpretación, aconsejo a ese autor, Leonardo Castellani, que también fue ya te hablo a nivel literario, fue un personaje muy interesante, bueno, fue jesuita, creo que fue expulsado de la orden, porque era una persona bastante díscola, que, bueno, tenía bueno, pero era un libre pensador. Y él tiene, de hecho, no sé, incluso conferencias sobre el Apocalipsis, pero ese libro tiene un libro que se llama así, El Apocalipsis. Y hace esta serie de interpretaciones que son muy interesantes. ¿Tú cómo diste con este autor? Con Leonardo Castellani, pues mira, pues me lo descubrió o estuve en una conferencia que hizo justamente esos encuentros eleusinos que hacía Dragó Sí. y fue Juan Manuel de Prada, Ujú. escritor, y él habló maravillas de Leonardo Castellani. Dice que le había cambiado la vida, palabras textuales de él, que le había cambiado la vida. De hecho, él ha publicado hace poco un libro que se llama Raros como yo y habla de Castellani, habla de Leonardo Castellani, habla un poco de su vida y tal. Yo lo tengo, pero todavía no me lo he terminado de leer. Y habla de este autor. Y él dice textualmente que le cambió su vida, que lo descubrió de casualidad en casa de un amigo suyo y se sentó a leerlo porque bueno, él es un escritor católico, tuvo una crisis de fe y gracias a Leonardo Castellani, pues le recondujo su fe de alguna manera, ¿no? Aproximadamente en abril, más o menos del año 2007, tuve la oportunidad de ir a una charla de Juan Manuel de Prada Mm. en la Universidad de Tucson, Arizona. Ah, sí. Ah, fue. Ya, ya hace tiempo. Sí, sí. Bueno, él fue el niño bonito de las letras en los años 90 porque fue cuando ganó el premio Planeta, muy joven, con veintipocos años, me parece, si no Mm. me equivoco. Lo que Y pasa es que, bueno, sabe mucho de cine, ¿verdad? sí, él tenía un programa que era muy interesante. De hecho, creo que en YouTube tiene programas de aquella época que comentaban una película y un tema relacionado con esa película. Y sí, él es muy cinéfilo. 2007, ya casi 20 años. Pues parece mentira. ¿Cómo ¿Cómo pasa pasa el el tiempo? tiempo, eh? Sí, Casi 20 sí, años. sí, Increíble. sí, 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 desde luego, desde luego. Y todo lo que ha cambiado el mundo, en 20 años, ¿eh? ¿Qué lo que decir? ¿eh? Sí, China hace 20 años no era nada, y fíjate cómo está ahora. así es. Fíjate. Em,
volviendo rápidamente a Sánchez Dragó con esto de la isla de Patmos, que él estuvo ahí y tuvo este episodio epiléptico. Luego decía que tuvieron que mandar una especie de lancha, no sé si les llaman lancha ustedes, estas Sí, pequeñas lancha, una embarcaciones, sí, lancha. una lancha, que decía que el nombre de la lancha y venía ahí escrito era Dragó. Entonces decía Ah, que esto es una sincronía, pues una como señal, ¿no? una especie de señal. Me gustaría preguntarte cuál es tu opinión acerca de las sincronías. ¿Crees que existen? Si las has estudiado un poco, que esto viene mucho de Jung. Ya. eh, si el apocalipsis de alguna manera tiene que ver, bueno, me imagino que sí, ¿no? Por una sincronía es una revelación, ¿no? Hasta cierto punto. Me gustaría saber cuál es tu Bueno, opinión, Guillermo. bueno, yo lo que creo es que, como dice en la Biblia, hay que estar atento a las señales. Ujú. Hay una parábola en la Biblia que, como te digo, para quien no lo conozca, en la Biblia hay muchos fragmentos que hablan sobre la escatología, que la escatología, su significado es hablar del fin de los tiempos, es los temas que abarcan el fin de los tiempos. Entonces hay muchos fragmentos. Entonces hay uno, que es la parábola de la higuera. Entonces, lo que dice Jesús es que le preguntan que cuándo va a ser el fin de los tiempos y él responde que solamente lo sabe el Padre. El fin de los tiempos llegará cuando llegará como un ladrón por la noche. Entonces no lo sabe nadie, pero que hay que estar atentos a las señales. Entonces, él pone el ejemplo de la higuera. Cuando la higuera dé frutos, ¿qué significa? Que va a llegar el verano. Eso para él es una señal, ¿no? Luego bueno, pues gente relacionada con la espiritualidad y demás, que entiende como señales de que estamos a lo mejor próximos a la tribulación o a la gran tribulación, que son los periodos previos al fin de los tiempos, compuestos cada uno por 3 años y medio. Y dicen, por ejemplo, que una de las señales es el cambio de la percepción del tiempo. Y esto nos podemos remitir un poco a los griegos, ¿no? Cómo conceptualizaban los griegos el tiempo. Por un lado hablaban del cronos, que es el tiempo del reloj, y por otro lado el kairos, que es el tiempo espiritual. Entonces, algunos pensadores dicen que últimamente el tiempo, el cronos, lo notamos acelerado y que eso es un indicativo de que está llegando un cambio, de que está llegando el tiempo del kairos. Algunos hacen el simbolismo de que es como un río que se va acelerando y que va llegando a una cascada, ¿no? Entonces, cuando va llegando a esa cascada, se acelera el tiempo, se acelera el cronos, y eso indica que dentro de poco va a haber un cambio de era, para pasar a ese kairos, ¿no? También los que yo no entiendo mucho de astrología, pero también hay quien acopla todo el tema astrológico a los textos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, hubo una primera era de Tauro, que era la era que hemos hablado antes del politeísmo, luego vino la era de Aries, que es un poco la época de Moisés, luego la de Piscis, que es la de Jesús, y la que estamos ahí, que estamos atravesando al parecer, ya te digo lo que me han contado la gente que entiende estas cosas, que estamos ahí entre dos periodos, que es la de Piscis y la de Acuario, y eso va a suponer un gran cambio. Por eso te digo, bueno, señales, sincronías, pues puede haberlas, puede haber, yo sí creo, de hecho se dice en los textos que hay señales. En el hinduismo, por ejemplo, lo que nos dice, como te decía antes, es que todo es mentira. O sea, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que esto no es la verdad, esto es un sueño, esto no es lo que no tenemos. Por eso hacen ellos la meditación. En la meditación, de alguna manera, es provocar, es desembarazarse de esas limitaciones que tiene el ser humano que hablamos antes, del espacio, tiempo y materia, para darse cuenta de la absoluta realidad, ¿no? Claro. ¿Y tú crees que las sincronías son como una especie de manifestación del inconsciente, como diría Jung?
Ah, puede ser. No te digo que no, no lo sé, no lo sé. Yo lo que sí sé es que estamos muy limitados y que hay que trascender a esas limitaciones. Mm, Hay que trascender a esas limitaciones y entender el mundo de una manera muy distinta a como la entendemos. Porque lo entendemos como lo entendemos, de una manera fragmentada, no unida. Entonces, si entendemos, claro, si tenemos una visión global, holística de lo que es el mundo, lo entenderemos mejor. ¿eh? Tendremos una sincronía mejor con todo. Tendremos, claro, y en definitiva, pero en definitiva, ¿qué es eso? Eso es amor. Eso es lo que todas las religiones dicen que es el camino que tenemos que llevar. ¿Cuál es el camino para tener una sincronía, para tener una armonía, más que sincronía, una armonía con el resto? Es el camino del amor. Lo que pasa es que el amor, desgraciadamente, es un concepto que ha ido por los caminos de la cursilería en las últimas décadas y no tiene nada que ver con eso. ¿no? Eso es el mensaje, el gran mensaje de las religiones. Y yo creo que las religiones son muy válidas y muy a tener en cuenta. Se han denostado últimamente, sobre todo en Occidente, y esa es la razón por la cual Occidente se está yendo a la mierda, por qué no decirlo, es eso, es la falta de Dios en su concepto más amplio. y ahora el Dios es Es el el dinero. Internet. Desde el siglo XVIII, desde el siglo XVIII, ¿qué hemos hecho? Ahora, pues eso, ir a un templo es de viejecitas y es de, bueno, creer en Dios era lo que hacía la gente antiguamente y eso es algo que como que da vergüenza, ¿no? Decir que uno cree en Dios, eso está mal visto incluso, ¿no? Eso, tú que eres un fanático, eres un raro, eres un extraño, ¿no? ¿Eso qué es? Eso, ¿no? Claro. Pues, pero en cambio tienes al mundo islámico, que es la religión predominante, que son 1.500 de musulmanes que se paran 5 veces al día a rezar. Abandonan su ego para rezar a algo que el Islam que es resignación. De alguna manera es un acto de humildad que nosotros hemos dejado de tener, porque nosotros que estamos viviendo en un mundo que está basado en qué? En el hedonismo, en el individualismo, en yo quiero, yo soy lo más importante. Lo demás me Claro. molesta, ¿no? Guillermo, ya para terminar, me gustaría si nos puedes hablar de esas señales y símbolos curiosos que mencionaste. Ah, bueno, pues, por ejemplo, por ponerte alguno, en el Islam se habla de señales, signos, mejor dicho, mayores y menores, y hay algunos muy, muy curiosos como que el sol saldrá al revés. En vez de salir por el este y ponerse por el oeste, pues Mm, saldrá por el oeste y se pondrá por el este, ¿no? Son cosas así, ¿no? También, por ejemplo, en el hinduismo se dice que lo virtual prevalecerá, no sé si es en los Puranas, lo virtual prevalecerá sobre lo material. Pues eso, bueno, no sé si te suena, ¿no? Lo claro, mismo. Entonces hay mucha... Luego, por ejemplo, puntos coincidentes entre religiones que son muy significativos. Me parece que la quinta trompeta, en las que los ángeles envían una serie de plagas que atormentan a los hombres van a desear la muerte para no soportar ese sufrimiento. En los textos islámicos también se dice que en la época del fin de los tiempos van a pasar al lado de una tumba y desearán estar en el lugar del fallecido, ¿no? Por el sufrimiento que va a haber, ¿no? Por eso te digo, es que al final todos vienen a contar la misma historia. Es igual que tú vas a un concierto, vamos los dos a un concierto y luego tú te vas por tu lado y yo voy por el mío. Vamos a contar el concierto de distinta manera, pero tanto tú como yo hemos estado en el mismo concierto. Pues es lo claro. mismo. Guillermo, me gustaría preguntarte ahora por tus tertulias, si las puedes anunciar, qué estás haciendo, qué estás escribiendo, viene algún libro nuevo, es decir, en qué andas.
Pues mira, tengo la esperanza de que este año salga mi siguiente novela, mi segunda novela, se va a llamar Manuales de ida y vuelta, en la que trato temas que hemos hablado aquí, porque como te he dicho, he seguido estudiando y ahondando, experimentando incluso con todas estas culturas, tradiciones y religiones, y lo he intentado plasmar en mi nueva novela, que tiene un carácter más filosófico que la primera, también un aspecto más místico e incluso jugueteo con lo que es la novela histórica, ¿no? Metiéndome en otras épocas, que ha sido muy difícil, al menos para mí, pero ha sido una experiencia maravillosa. Eso en cuanto a mi creación literaria. Luego seguimos con las tertulias, que ya llevamos 8 años haciendo tertulias literarias. Hemos cambiado de centro, hemos descubierto una librería muy bonita que acaban de inaugurar cerca de Goya, en la calle Fuente del Berro, que se llama La Lectora Infiel. Entonces, vamos a seguir las tertulias allí. El 13 de marzo es la próxima, que vamos a hablar del Guardián entre el Centeno de Salinger. Y bueno, ahí está todo el mundo invitado. Bueno, hay un espacio limitado, pero vamos, es un lugar idóneo para hablar de literatura, ¿no? Y enriquecernos todos con esas charlas. Y bueno, por lo demás, pues ya te digo, sigo intentando escribir todo lo que puedo y crear todo lo que puedo e intentar divulgar cultura a como de lugar, que creo que en los tiempos que corren es fundamental, pues eso, ¿no? Para hacer lo que hablábamos en un principio, crear cultura inmaterial, que es de alguna manera la que queda, y si podemos salvar algo de Occidente, aunque ya creo que está casi todo perdido, pues bueno, pues que no quede. Claro. Guillermo, pues no sé si quieras agregar algo más. Bueno, yo simplemente quiero animar, que es lo que hago también en las tertulias, a la gente a que investigue, a que de alguna manera no se aferre a las ideologías, que procure tener ideas propias, sobre todo la gente joven, no se deje llevar por los temas políticos, no existe la derecha ni la izquierda, como dicen, la respuesta está en el amor, como dicen los textos religiosos, que no hay que denostarlos. Hay que intentarlo. Yo sé que es muy difícil eso de amar al prójimo. Yo soy el primero que me cuesta un montón cuando sales acá a la calle y a lo mejor te tratan mal en un organismo o lo que sea. Es muy difícil. Pero bueno, tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte y leer. Leer, por ejemplo, la Biblia. Hay textos maravillosos que, mm, que transmiten mucho amor, como la parábola del hijo pródigo. Yo creo que es una parábola que se me acaba de venir a la cabeza, que es preciosa y que ahí se ve lo que es el significado del amor, ¿no? Entonces Claro. animo a ello. Y a todos esos autores que hemos comentado antes, claro. Pues muchísimas gracias, Guillermo, Gracias a ti siempre, por Luis. esta emisión. Nos veremos en otra próximamente, seguro. Perfecto. Aquí Y, estaremos. y pues eh, de nuevo, gracias por todos estos conocimientos y por divulgar la cultura como lo haces con tus tertulias, etcétera, en un mundo, como bien dices, de la cultura es cada vez más escasa y menospreciada. Exactamente. Pues así, seguiremos luchando. Bueno, Guillermo, seguimos en contacto. Perfecto, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en una emisión más.